chicos, listo, no es que digan que es que el profe quiere apagar el video porque sí, la cámara, sino pues es cuestión de entonces del internet, voy a ver si mejora entonces. Bueno, vuelvo a repetir, gasolina, un volumen de 1000 metros cúbicos, una densidad de ¿cuánto? Densidad de la gasolina, chicos, 700 densidad de la gasolina, ¿cuánto kilogramos, es? profe. 700 0.7. kilogramos. Uy, no, se les escucha cortado. ¿Me repites, porfa? Eh, No, 700 kilogramos. A ver, lo voy a buscar yo, densidad. Dice que, dice 0.7 ahí, profe. no, ojo, ahí dice 0.7, pero gramos sobre centímetros cúbicos. Esa no es la que nos sirve. La que nos sirve es la de al frente. ¿Cuál es la de al frente? 700. Esa es la que nos sirve. 700. Ya te lo dijimos 3 veces. Pero es que no les he escuchado, qué pena con ustedes. Discúlpenme, señoritas, por favor. Es que no les escucho muy bien porque no sé, el audio hay veces se escucha como trabado. ¿Listo? Entonces, acá, volumen 1000 metros cúbicos, densidad 700 kilogramos sobre metro cúbico. Las unidades son las mismas. ¿Toca hacer algún factor de conversión? ¿Toca hacer algo raro? No, profe. No, listo, acá ya es más sencillito. En este caso, entonces solamente aplico la fórmula que me dice que la masa es igual a multiplicar el volumen, ¿cierto? ¿Por quién? Por la densidad. ¿Cuánto me da eso? 1000 por 700. 700.000. ¿Cierto? Eso no necesitan calculadora ni nada. 700 tiene dos ceros y le agrego tres ceros del 1000. Ahí tengo la respuesta. ¿Listo? Entonces eso es igual a 700 y le agrego los tres ceros que tiene el 1000. ¿Cierto? Entonces, 1, 2, 3, 700.000. 700.000 que cancelo metros cúbicos con metros cúbicos y esto me queda en Kilogramos. kilogramos. ¿Listo? Esa era la respuesta. Este estaba sencillo. Yo creo que a todos les debió haber quedado bien, ¿no? Este sí les debió haber quedado a todos bien porque acá no había nada raro, los valores estaban bien. Listo. Gasolina, el siguiente. ¿Cuál era? Alcohol. Alcohol. El alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Un volumen de cuánto? 100. 100 Volumen metros cúbicos. igual a 100 litros. Metros. Uy, ¿cómo? No. ¿Litros? Metros cúbicos. Ah, Metros cúbicos. listo, 100 metros cúbicos. ¿Con una densidad de cuánto? ¿Cuánto es la densidad del alcohol? 810 kilogramos. 810 kilogramos. Listo. Sobre metro cúbico. Ya se les olvide. Ahora, vamos a hacer la masa. Ya tenemos la fórmula, densidad, cierto volumen por densidad o densidad por volumen. El orden de los factores en una multiplicación no altera el resultado, no altera el producto. Entonces no importa acá cómo ustedes lo pongan. Entonces vamos 100 metros cúbicos por 810. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Entonces a 810 le agrego ¿cuántos ceros? 2. Dos ceritos. ¿Listo? Tenemos 810 acá. Dos ceros del 100. Listo. Pueden rectificarlo con calculadora. Entonces ahí ¿cuánto nos da? 81.000 kilogramos. Uy, eso es demasiado. Entonces miren todo ese alcohol. 81.000 kilogramos equivale, ¿cierto? De alcohol equivalen a tener 100 metros cúbicos, ¿sí? Y con una densidad de 810 kilogramos sobre metro cúbico. Listo, alcohol. Este sencillo también. Vamos a ver el siguiente. ¿Cuál era el siguiente? Alcohol. Mercurio. El mercurio. Entonces recuerden, el mercurio, ¿cuál es la principal característica del mercurio? ¿Qué es el mercurio? ¿Sí sabemos de ese elemento? Es un líquido metálico. Metal líquido. Bueno, es un Perfecto, ¿cierto? Es un metal. sí, Eso es lo primero que yo debo decir. Es un metal, ¿sí? Cuyas sí. características es que a temperatura ambiente, ¿qué quiere decir a temperatura ambiente? La temperatura de 20-25 grados centígrados, ¿cierto? La encontramos en estado líquido.
un metal extraño, ¿cierto? Está en estado líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Esa es su principal característica, metal líquido, aparte que pues para la salud del ser humano es supremamente mortal, ¿sí? Que contaminarse con mercurio conlleva a grandes enfermedades, entonces es una sustancia peligrosa. ¿Para qué se usa el mercurio? En sus casas debe haber mercurio, estoy seguro, o en algunas. ¿Ninguno tiene mercurio en su casa? Que yo sepa, no, profe. Bueno, Michael dice No. que no, que él sepa, pero ya vamos En a los mirar. bombillos, ¿no? En los, Mi uy, no, papá tiene los bombillos no hay mercurio. En los bombillos hay gases. un tarrito de vidrio, tiene mercurio. ¿Tiene un tarrito de vidrio con mercurio? Sí, profe. Listo. Pero en aplicación, una herramienta que ustedes tengan, un instrumento que ustedes tengan en su casa con mercurio. En el termómetro, profe. Perfecto. ¿Quién Sí, fue? pero no te... ¿Quién fue? ¿Emanuel? No me acuerdo quién. Sí, señor. Emanuel, muy bien. Los termómetros, esa es la principal aplicación del mercurio. ¿Listo? Se echan los termómetros en un termómetro, ¿cierto? Un vidrio, se rellena con mercurio. ¿Y por qué se usan los termómetros? Porque el mercurio se calienta y se dilata muy fácil. Como es un líquido, se dilata, aumenta su tamaño. Entonces, al sentir el cambio de temperatura de su cuerpo, pues se les va a indicar, uy, usted está en 35, 36 grados centígrados, ya está en 40, ya tiene fiebre, ya está para morirse, ¿cierto? Entonces, esa Profe, es la pero esos aplicación. termómetros son súper peligrosos, ya que si suben mucho de temperatura, explotan y se pueden lastimar, o si se caen. Sí, señorita, el mercurio, como te decía, el mercurio es altamente tóxico y lógicamente si yo aumento la temperatura más de lo que debo, un termómetro de esos aguanta unos 50 grados, dejémoslo ahí, 50, 45 grados. Si yo aumento esa temperatura, el termómetro voy a estallar el vidrio, va a estallar, va a salir el mercurio y si entra en contacto conmigo, me voy a intoxicar con mercurio. Entonces, ojo ahí. Algunas calzas de sus papás las hacían con aleación. ¿Han visto las calzas? Las que son de color como metálico. Sí, señor. Esas calzas que son todas oscuras, negras allá al fondo, esas calzas las hacían con mercurio y no me acuerdo, los unen con otra sustancia. ¿Listo? Los unen con otra sustancia y ponen la calza ahí. ¿Listo? Profe, Sí. profe, ¿no dice que eso es tóxico? ¿Por qué lo hicieron con ¿Por qué lo hicieron en las calzas? Para las calzas. Muy bien, ¿cierto? Se dice, uy, profe, se contradice porque si el mercurio es tóxico, ¿cómo es que va a estar en una calza? ¿Cierto? Primero porque se usa, ¿cierto? Eso se llaman amalgamas, una amalgama. Y entonces se hace mezclando zinc, estaño, plata y mercurio. Zinc, ¿listo? Mercurio, plata, estaño. Entonces mezclan esos metales, pero como usted no se va a tomar eso, ni se lo va a pasar, ni nada de, ¿cierto? Eso queda ahí en la muela, entonces por eso lo ponían. Hoy en día ya no se suele usar tanto, ¿sí? Hoy en día eso ya no se usa precisamente por lo peligroso que puede ser el tragarse las calzas, muchas veces se caen. Entonces imagínense, pues tragarse eso puede dejar residuos del metal en el cuerpo. Y entonces, hoy en día ya no se usa de la misma forma que se usaba hace unos años. Y profe, ¿y el galio? ¿Qué pasa con el galio? El galio es parecido, pero porque no es tóxico. Eso depende del elemento químico. Aunque el galio, bueno, el galio aguanta un poquito más la temperatura. Él no es totalmente líquido a temperatura ambiente, pero sí fácilmente si ustedes lo aprietan con sus manos, ¿cierto? Él se va a convertir en líquido, pero hagan de cuenta que es como un metal, por ejemplo, como tener un pedazo de hierro. El hierro no es peligroso, el cobre no es peligroso, ¿sí? Pero hay otros como el mercurio que sí suele causar daños al sistema interno, ¿listo? Bueno, entonces sigamos en mercurio, con un volumen de ¿cuánto, chicos? ¿De cuánto era el volumen? 3 centímetros. 3 centímetros cúbicos. Nada, una gotica prácticamente lo que tiene un termómetro, podríamos decir algo así. ¿Listo? Esto es una gótica, 3 centímetros cúbicos no es mucho. ¿Tiene una densidad de cuánto? ¿De cuánto es la densidad? Profe, a mí me dio un resultado todo raro en todo eso. Ahí da Profe, 13.600 kilogramos. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, acá debemos hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita con el primer ejercicio, ¿cierto?
que estuvo complicado de entender. Entonces, lo primero es pasar estos centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, pongo acá centímetro cúbico, ¿cierto? Como les dije, miren, el paso es el mismo, igualito. Multiplico por cuánto y divido en cuánto. Por Multiplico. 0.303. Eso, me multiplico por un metro cúbico y divido en ¿cuántos? El mismo paso del anterior, miren chicos, el mismo paso. Tengo un pitido en el oído. Este mismo paso, por eso les dije, enciérrenlo en una nube. Ese es el paso para convertir. ¿Listo? Entonces, por 1 dividido en ¿cuánto? En 100. 100. ¿Listo? ¿En 100 qué? 100 centímetros. Y esto lo elevamos al cubo. ¿Listo? Esto va elevado al cubo. ¿Cuánto nos da? Entonces, 100 al cubo, ¿cuánto era? Es 1.000.000, ¿no? Ya lo habíamos dicho. 3 dividido en 1.000.000, ¿cuánto nos da? Esto es igual a 0,03. 0,03. ¿Segura? Ah, no, yo estaba hablando de la. No, la de 3. Falta un cero, ¿no? No, así está bien y el resultado es 0.408. Acá, chicos, si ustedes lo hacen en calculadora, entonces me da, ojo, mire lo que me va a dar. Me va a dar 0,000003, ¿cierto? 0,00003. Ojo el micrófono, pero si yo lo hago en mi calculadora científica para no escribir todos esos ceros, es lo mismo que 3 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa la menos 6? Que son 6 ceros hacia la izquierda. ¿Listo? 6 ceros a la izquierda. Listo. Entonces, voy a coger ahora, cancelo acá, y esto me queda ¿en qué? Metros cúbicos. ¿Listo? Ahora sí hago el procedimiento. La masa es igual al volumen, 3, por 10 a la menos 6. ¿Listo? Esto lo pueden meter en una calculadora así, tal cual como lo ven ahí, lo pueden ingresar a una calculadora y les va a dar. ¿Listo? Multiplicado por 13.600, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto, profe, verdad? 3, 3 por 10 a la menos 6 por 13.600. Profe, da 0.0408. Perfecto. 0.408. ¿Listo? Ese es el valor que nos va a dar. Entonces ahí tenemos, esto recuerden, cancelando las unidades que no las escribí, me debe dar en kilogramos. ¿Listo? 0,0408 kilogramos, ¿sí? Equivalen a 3 centímetros cúbicos de mercurio. 3 centímetros cúbicos, ¿cuánto es? 0,0408 kilogramos. ¿Listo? Entonces recuerden, si yo quiero saber cuánto equivale eso en gramos, pues lo multiplico por 1000. Y eso me da 40,8. 40,8 gramos es lo mismo que 0,0400. Pues, exacto, sí, yo puse solo 408. Uy, mucho ruido, no lo escuché, qué pena. No te escuché, ¿puedes repetir? Bueno. Que yo solo puse 408, pero se me quedó bien. Ah, listo. Sí, esto les puede dar, si ustedes lo escriben, entonces 0,048, también eso puede significar, les digo. Eso puede ser lo mismo que 40,08 por 10 a la menos 3, también puede ser lo mismo que 40.800 por 10 a la menos 6, eso cambia. Entonces, lo importante es que tengamos ese procedimiento claro. Listo, después del mercurio, ¿quién tenemos? Hidrógeno. Listo, entonces vamos a hablar acá del hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué decimos del hidrógeno? Con 34 metros. 34 metros cúbicos. Sí. Entonces, 34, ¿un volumen de cuánto? Perdón, ese es el acá. Volumen de 34 metros cúbicos y decía 0. I do 0.09.
día 1, 0,09, ¿sí? 0,09. Listo, acá fácil, rápido. Entonces, masa es igual a densidad por volumen, a 34 por 0,09. ¿Cuánto nos da eso? 34 por 3,06. ¿Cuánto? 3,06 kilogramos. 3,06. 3,06. ¿Y la respuesta en qué nos da? Como es masa, eso nos debe dar en kilogramos. Listo. Recuerden acá, kilogramos. Eso sí lo escribo acá, sobre metro cúbico. Listo. Entonces, se nos va metro cúbico, se nos va con metro cúbico, nos queda en kilogramo. 3,06 kilogramos. Listo. 34 por 0,09. 3,06. Listo. Hagamos el siguiente. ¿Cuál es? Aire. El aire. Entonces, el aire. ¿Qué nos va a decir el aire? A ver. Volumen. 900 metros. ¿Volumen cuánto? ¿Me repites? Qué pena, no 200 alcancé a escuchar. metros cúbicos. 200 metros cúbicos. 200 metros cúbicos. Listo. No, Densidad. 1200. 1200. 1200, qué pena. La sordera, ya sabe. 1200. Metros cúbicos. Listo, 1200 metros cúbicos. Densidad. Densidad del aire. Dice que es 1,29, ¿sí? Sí, profe. Señor. Listo, acá fácil. Está en metros cúbicos, está en metros cúbicos. Uy, acá es kilogramo metro cúbico. Kilogramo metro cúbico. Entonces lo tenemos en las mismas unidades, no hay problemas, podemos hacer la operación. Entonces vamos a tener que masa es igual a 1200 por 1,29. ¿Cuánto nos da eso? El resultado es 154,800. A mí me salió lo mismo, pero en vez de 880. A mí me da 1548, ¿sí? Sí, señora, a mí también me da también me da 1548. Sí, señor. Sí, esa es la respuesta. 1200 por 1,29. Ojo porque están metiendo mal el dedo por ahí. 1200 por 1,29. 1548. Como estamos hablando de masa, eso va en kilogramos. ¿Listo? Y hagamos el último, ya por rematar, el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Cuánto es su volumen? 3.400 centímetros cúbicos. 3.400. Centímetros cúbicos. Volumen es igual a 3.400 centímetros cúbicos. Listo. Entonces, esto debemos pasarlo a metro cúbico, ¿no? Entonces ya les dije el procedimiento. Es el mismo. Siempre repetimos el mismo paso. ¿Listo? Eso ya hay una serie de pasos. Entonces, es cuestión de repetir. 3.400 centímetros cúbicos, ¿cierto? Los multiplico por ¿qué? Y los divido entre ¿qué? Recuerde, vamos a pasarlo a metros cúbicos. Entonces, pongo acá un metro cúbico, un metro, ¿cierto? Y acá son 100. ¿Listo? 100. Centímetros. Y todo esto va elevado a la 3. Elevado a la 3. ¿Listo? Entonces, se me va centímetros con centímetros cúbicos, ¿cierto? Y me queda 3.400 por 1, 3.400. Y recuerden que 100 al cubo es ¿cuánto? 1.000.000. Entonces, ¿cuánto es 3.400 dividido en 1.000.000? Pues el 4, No, o 4,862. ¿Cuánto es? Entonces tenemos que el volumen me puede dar, a mí me dio acá de dos formas, me dio 0,0034, ¿sí? Metros cúbicos. O también me puede dar 3,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Listo? Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Ahora sí hago la operación. ¿Cuánto es la densidad? No he puesto la densidad. La densidad del oxígeno es de 1,43 a 1,43. 1,43 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? ¿Cuánto me da 3,4 por 10 a la menos 3 por 1,43? 4,862. Sí, Entonces sí, la sí, masa así es sí es. igual
¿Cuánto? 4,862. Entonces, 4, ojo, me estoy ahorrando un paso. Recuerden que acá, bueno, acá era volumen por densidad, ¿no? Entonces voy a escribir de una vez el resultado. Me dice que es 4,862, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Sí, señor. No, O el que lo hizo de la otra forma, pues el que tiene el otro resultado le da 0,004862, ¿sí? Esos dos valores están bien, no importa, 0,004862. ¿Listo? Profe, Sí, señor. una cosa, es que digamos, me volveré unos cuantos ejercicios, pero porque un resultado me dio, o sea, sí me dio resultado bien, pero digamos me salió en 0.0 y así, digamos en el alcohol. O sea, sí me dio 81, pero en otro punto. ¿Cómo así el alcohol? Acá está el alcohol, le dio 81, pero acá dice 81.000. Sí, profe, pero yo creo que me confundí con los ceros y eso, y puse primero los ceros antes de ponerlos Bueno, después. yo ahí verifico que al menos hasta aquí esté bien. Sí, ¿Listo? profe, todo eso está bien. O Listo, no, sea, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, muchachos, entonces terminen de copiar el del mercurio para el que le quedó mal. Y mientras tanto, vamos a hablar de un tema que se denomina presión, ¿cierto? Chicos, miren, para que tengan esto presente, tómenle pantallazo, voy a iniciar, son 7. Entonces vayan tomándole pantallazo para que todos lo tengan. ¿Listo? Pantallazo a ese. sí, Y profe. ya, profe. para que se lo compartan en sus grupos de WhatsApp o en donde estén, ¿sí? Porfa. Entonces, pantallazo a ese, ¿listo? Pantallazo a este. ¿Listo? Vamos al tercero, pantallazo. Con el cuarto. Quinto. Sexto. ¿Listo? El sexto. Y por último acá. Listo, profe. Profe, Profe, ¿será que puede volverse a los dos primeros? Es que no les alcanza. no, y también si te puedes devolver a los del agua, a lo del agua de mar, por un momento. Ahí está el primero. ¿Listo? Listo, profe, listo. Listo, ahí va el segundo. ¿Listo? Uy, profe, solo me quedó mal uno. No puede ser así conmigo. Y acá está el del agua. Tercero. Agua y agua de mar. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, como les dije, vamos ahora a hablar de un tema, entonces si quieren pueden, bueno, esto ya pusieron la fecha, entonces vamos a poner como título presión. ¿Qué es la presión para ustedes, muchachos? ¿Qué significará eso? ¿Dónde la han escuchado? ¿Sí han Profe, no escuchado nos ese va a alcanzar a término? explicar nada. Dime. Que no nos vas a alcanzar a explicar nada. Sí, ya 7 minuticos charlamos eso de la presión, ustedes no se preocupen, el tiempo nos da, tranquilos. ¿Qué es la presión, muchachos, para ustedes? ¿Se han escuchado este término? Presión, ejerza presión, presión esa puntilla para que no se caiga, ¿cierto? Presión. Presión. ¿Qué significará, Michael? ¿Qué significará para usted Pues yo física? digo que es la fuerza de un objeto o algo así. Eso es lo que yo digo. La fuerza de un objeto. Bueno, puede ser. ¿Qué puede ser, por ejemplo, para la señorita Sara? ¿Qué puede ser para ti la presión? ¿Cuál Sara? ¿Yo? Sara, Juliana, creo. Ah, ok. Es como la fuerza que ejerce el gas o un líquido. Una fuerza que ejerce un gas o un líquido. Bueno, puede ser, ya miramos a ver. Sara Jimena, ¿qué puede ser para ti presión?
Sara Jimena, ¿no está? Bueno, lo primero es decir que es una magnitud física. ¿Listo? O sea, es una medida. Eso es una presión. Profe, Sara Jimena, ¿qué es la ¿me presión está para ti? escuchando? Sí, ahí te escucho. ¿Qué es la presión para ti? Profe, creo que es la fuerza sobre un fluido en equilibrio sobre un cuerpo o a un cuerpo. Bueno, puede ser. Ojo, ¿qué es lo que ustedes piensan? No, no es lo que piensa San Google ni nada de eso. Miremos por acá qué dice yo, Yo, no. profe, yo. Bueno, Joseph, ¿qué puede ser presión para ti? Profe, ¿es la fuerza que ejerce algo sobre un objeto? Es la fuerza que ejerce algo sobre un objeto. Listo. Ya por ahí ya se han acercado. Lo primero es decir que es una magnitud física. Recuerden que yo les dije que las magnitudes se miden, ¿cierto? Eso es una magnitud, algo que yo puedo medir, una propiedad que mido. ¿De qué manera la mido? Entonces me va a expresar, ¿listo? La fuerza, ojo, la fuerza ejercida sobre una superficie, ¿listo? Por un cuerpo. Entonces la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad, uy, ¿qué pasó por allá? De superficie. Listo, y cuya unidad, ojo, la unidad del sistema internacional, y cuya unidad en el sistema internacional es el Pascal. ¿Listo? ¿Por qué Pascal? Porque el Pascal fue un señor físico que fue el primero en abarcar esto de la presión. Entonces, a partir de él se creó un teorema, el teorema de Pascal, ¿sí? Que nos intenta explicar esto de las presiones, cómo son las presiones, principalmente con líquidos y con gases. Entonces, la presión, como nos dicen acá, es una fuerza ejercida por un cuerpo. Por ende, si yo quiero hallar una fórmula matemática para esto, voy a decir que presión es igual, ¿cierto? Dice que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo, fuerza, o sea, ¿cierto? Y sobre la unidad de superficie. ¿Qué quiere decir la unidad de superficie? Sobre lo que está debajo. Es una superficie. ¿Cómo yo mido una superficie? Por ejemplo, mírenme acá, chicos. Si yo tengo una línea, ¿cierto? Yo puedo decir que esa línea la mido y acá dice, esto mide 5 centímetros, ¿sí? Pero ahora, ya no tengo una línea, sino tengo una baldosa en el piso. Entonces, esa baldosa tiene 5 centímetros por cada lado, ¿cierto? Quiere decir que si yo quiero cuánto es la medida en total de esto, cuánto es la superficie de esto, o sea, todo esto, ¿cómo se llama esa medida? ¿Metros cuadrados? Metros cuadrados, bueno, ¿y metros cuadrados a qué hace referencia? ¿A qué? ¿A el qué? Si metros cúbicos es el volumen, cuadrado significa ¿qué? ¿La masa? A lo ancho. Ay, ¿por qué me dicen masas y masas en kilogramos? Yo estoy hablando de centímetros y de metros. No me A digan. lo ancho y lo largo. Bueno, y lo Al ancho, fondo, profe. lo Al ancho y fondo. O sea, lo lo que ancho tiene y de lo fondo. largo. No estamos hablando de fondo, porque solamente la superficie. No estamos hablando de fondo. Por ejemplo, en un triángulo, ¿cómo hago para saber cuánto mide todo esto? Lo que hay por dentro. ¿Y cómo se llama lo que hay por dentro? El Pues, D. profe, yo creería que para saberlo tendríamos que también usar una regla, un tipo para también ver la superficie, como dice usted. Pero para poder saber cuánto hay en total en todo esto, a esto lo llamo área. ¿Sí han escuchado esa palabra? Imposible que no. Sí, señor profe, sí lo Entonces, escuchamos. eso es lo que cuando yo digo la unidad de superficie es área. ¿Listo? Por ende, la presión, ¿cómo la voy a hallar? Teniendo en cuenta la fuerza que yo aplico junto con el área. ¿Listo? Así es como yo hallo presiones, teniendo en cuenta la fuerza y el área. Pero ¿será que tengo que dividir o multiplicar? ¿Qué pensarían ustedes? Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. Si yo digo sobre, ¿qué será? División, sobre división. Sobre es una división. Entonces voy a decir que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Listo? Eso es la presión. La cantidad de fuerza que ejerzo sobre un área determinada. Por ejemplo, si yo tengo un tacón de este tamaño, ¿cierto? Un tacón, un zapato que tiene un tacón así de grande, entonces
Bueno, ese zapato ustedes se lo imaginan más bonito. Y ahora tengo una señora de esos que usan un tacón de este estilo, ¿cierto? Y llegan y me pisan la misma región, con que en cuál lugar hago más presión. Miren, estoy pisando lo mismo, la misma medida. Por ejemplo, pisé esa parte y acá ese es un pedazo de mi pie, ¿cierto? Y acá estoy pisando otra vez otro pedazo de un pie. ¿Dónde creen ustedes que hay mayor presión? ¿Dónde creen? Se los dejo para que la próxima clase me lo digan, ¿listo? Los dejo para que entren a su última hora, muchachos. Vale, profe, hasta luego. No, Chao, profe. chao. Hasta ahí profe. quedan. Entonces, ejercicios corregidos y este poquito que alcanzamos a escribir acá, ¿listo? Chao, ¿Volverá a hacer los ejercicios? Bueno, profe. Que les deje ver los ejercicios. Gracias. Chao, chicos, Lo buena que tarde, sí buena toca tarde. hacer los ejercicios. Si les quedaron mal, sí. Chao, profe. Chao, chicos, sí, recuerden que si les quedaron mal deben hacerlos. Si no les quedaron mal, pues solamente, Chao, profe. o sea, solo los que Bueno, solo los que tenían que Chao, corregir. profe. Ya. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Profe, José. Sí. en la depresión número 2 se sube la corrección de, digamos, a mí dos que me quedaron mal, ¿sí? En la tarea de hoy Por suben la eso, corrección, sí, con los la que dice apuntes. la que dice presión número 2. En la que dice presión número 2, sí, señor. Listo, profe, ¿Listo, muchas Diego? gracias. Bueno, chao, chicos, chao, 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 Chao. juiciosos. Vayan a la siguiente hora. Chao, chao. Chao.